Estamos entrando ya mismo. S. Cinti, Andrea Rodríguez Sábato. Qué grande, la doctora Andrea Rodríguez, del 52. Viviana Alfisi. Andrea Sosa, la querida Andrea Sosa, siempre presente. Nuestra madrina en la zona de San Martín. De una referente del derecho al trabajo, sobre todo en la provincia. Ya estamos en Facebook también. Sábato, ahí está, ahí, corto. Ya tenemos en línea a la doctora Andrea García Bior, y empieza a conectarse la gente también por Facebook, el doctor Facundo Castro de San Isidro, Marta de Buenos Aires. Grande, Andrea, un beso grande. Son 16:03, siempre la puntualidad que nos caracteriza. Como siempre, el doctor Santiago Villarián de Munro, con gran gravitación en San Isidro y en Capital, y por supuesto en el foro, la doctora Liliana Torelli de la Sala Novena también nos acompaña. Y como siempre les digo, tratamos de traer disertantes de primer nivel. En este caso nos acompaña la doctora Andrea García Bior, que enseguida la presento a la brevedad con un tema que es muy importante y que siempre está vigente, porque siempre se van sucediendo cosas nuevas, tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho, que hace que los operadores del derecho, que estamos de este lado del mostrador, innovemos o solicitemos, y después, por supuesto, implica para el otro lado, el que decide, adaptarse a estas nuevas cosas, o no tan nuevas. Me viene a la mente ahora, que seguramente la doctora va a hablar, esas cláusulas o artículos que hay sobre franquicia en el Código Civil, ¿no? Que bueno, nosotros lo interpretamos de otra forma. Maldonado Victoria, a ver quién está. Ahí está. Bueno, acá la doctora Trota dice, además de talentosa, linda, pone. Así que bueno. Eso estamos en la transmisión de Facebook. Ah, perfecto, ya hay un montón. Perfecto, ya hay como 40 personas conectadas. Impresionante la convocatoria. Ahí está el doctor Diego Calvo Suárez, vicepresidente de la asociación también. Joaquín Echeverría, Alfredo. Bárbaro, ya estamos a full. 16:05, ahora sí, con público suficiente, hacemos la presentación oficial de este acto en vivo. Tenemos, como decía hace unos minutos, con nosotros a la doctora Andrea García Bior, hoy juez subrogante del juzgado 54, con destacada y larga trayectoria en la justicia del trabajo. Ha pasado también por la Cámara, fue secretaria de Sala, y en la actualidad, bueno, subroga en primera instancia. ¿Hace cuántos años ya, doctora, que está en primera instancia subrogando como juez? Seis años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa volando. Y en el día de hoy tenemos a una magistrada, en este caso, que es una de las referentes en este tema, ¿no? Que es la solidaridad, porque tiene varias obras escritas. Yo le comentaba antes que tengo justamente una de un tema que a mí me apasiona dentro del derecho, que es el fideicomiso. De hecho, no quiero mentir, pero cuando yo tuve que dar aspectos laborales del fideicomiso en el 2011, utilicé ese libro como material. No sé si es de por esa época. Lo tendría que buscar, lo tengo ahí en la biblioteca. Pero fue un curso de posgrado que hicimos entre el Colegio de Abogados y el SEMA, y obviamente hablaba más del fideicomiso en todos los aspectos, pero a mí me convocaron para dar esa clase sobre aspectos del fideicomiso. Me acuerdo que el doctor Calvo Suárez habló de los aspectos penales del fideicomiso, en los casos de defraudación y demás. Y ya me acordaba que desde ahí tenía escrito sobre el tema. En ese caso era una obra de recopilación de varios autores que, si no me equivoco, coordinó usted, doctora, esa. Sí. Bárbaro. Bueno, ya estamos, tenemos un montón, ahí está el doctor Mario Jasiuk también, estudio de Paolini. Ya estamos con un montón de gente en línea, doctora, así que la escuchamos. Sí aclaro, porque la doctora me lo pidió expresamente, que hagan preguntas y así nosotros después se las trasladamos a ella. Tal vez algunas van siendo contestadas en el transcurso de la exposición, pero siéntanse libres de hacer todas las preguntas, tanto por Instagram como por Facebook, y yo se las voy a ir trasladando a la doctora. Así que, Andrea, por favor, la escuchamos atentamente. Buenas tardes, muchísimas gracias, gente de AFTE, Abogados del Fuero, muchísimas gracias
Nahuel, muchísimas gracias. Patricia Trota, que fue quien me ubicó y me contactó para que esté aquí hoy. Y bueno, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad en tiempos donde estamos enfrentándonos a un profundo replanteo crítico de todas las relaciones, pero desde el punto de vista institucional de la justicia del trabajo y de cómo estamos operando. Y creo que en una etapa así, de replanteos, de críticas y autocríticas, es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes, el trabajo de diálogo, de contacto, porque esto necesariamente es una construcción colectiva. Quienes me conocen saben que yo ando pululando mucho por colegios y asociaciones de abogados. Estoy convencida que todos los integrantes del Poder Judicial, jueces, funcionarios, empleados, tenemos que tener, como digo yo, siempre una patita fuera de la frazada y no quedarnos encerrados. Es un momento muy particular y traje, porque el tema lo elegí yo, traje un tema que me parece que siempre trae novedades, que siempre trae desafíos, y en este caso no me voy a poner a explicarle a ustedes, que en su mayoría son abogados de a pie, como dice Pato, y que son quienes en realidad arman, estructuran, argumentan sobre lo que nosotros después podamos trabajar. Es decir, si hay algún avance vía pretoriana a través de la jurisprudencia, es en función de lo que los abogados que ejercen la profesión, porque yo también soy abogada, pero trabajo de otra cosa. Es decir, los abogados que ejercen la profesión son los que nos van dando los elementos para que nosotros podamos trabajar. Así que yo no me quiero poner acá en maestra, aunque tengo ese perfil. En realidad vengo a hablarle más desde el punto de vista de la investigación y la docencia que desde el punto de vista del ejercicio de la magistratura. Pero es verdad que no podría nunca en un ámbito como este explicarles a ustedes el ABC de la solidaridad, los distintos supuestos. Creo que podríamos avanzar más sobre lo que nos preocupa en nuestras relaciones, ¿no? En nuestras interrelaciones. El tema es preocupante porque en sí el tema es uno de los factores que más acelera los procesos de precarización y de deslaboralización, los procesos de desresponsabilidad empresaria. Y como un ingenio popular nunca se agota, menos de parte de las empresas, nos encontramos con nuevas figuras o con nuevas argumentaciones y tenemos que estar permanentemente actualizándonos para poder abordar estas nuevas realidades. En lo que hace a nosotros, que es porque yo creo que es un tema que tenemos que hablar entre jueces y abogados, pues lo que yo advierto es una disrupción al discurso, y eso dificulta muchas veces el diálogo. Si entendemos al proceso como un diálogo de argumentos y contraargumentos sobre base fáctica, y el discurso está interrumpido o es disruptivo, como digo yo, muchas veces llegamos a soluciones y llegamos a situaciones, más allá de las soluciones del expediente en sí, que son bastante complicadas. Y esas disrupciones al discurso que dificultan el diálogo y qué sé yo las veo básicamente de tres vectores. En un primer vector es cuando esa dificultad en el encuadre y tratamiento de un caso de solidaridad parte desde el inicio porque no está suficientemente definido ese encuadre, ni los elementos estructurales de la figura que quieren plantear. Otro vector sobre lo que creo que tenemos que empezar a trabajar mejor es ante la aparición de nuevas figuras nunca antes vistas o figuras complejas. Estamos acostumbrados, bueno, yo porque doy clases en la facultad en grado y posgrado, y estamos muy acostumbrados
a abordar los fenómenos de solidaridad como si fuesen uno solo. Como si ante el trabajador se planteara exclusivamente y en todos los casos un supuesto de intermediación laboral fraudulenta del 29, un supuesto del artículo 30, un supuesto del artículo 31, un caso encuadrable del 26, y en muchísimos casos no tenemos un solo supuesto que concurra para la solución del caso, sino que esos supuestos se justaponen. Ejemplo, cuando se terceriza una actividad y las empresas tercerizadas, a su vez, transfieren o ceden personal o transfieren el establecimiento. Ahí vemos que tenemos dos figuras que aparecen de manera conjunta y también pueden aparecer figuras de manera conjunta. El otro día en una charla también con abogados, un abogado me lo planteó, donde se superponía una figura de delegación, tercerización, con una figura de intermediación. No siempre es fácil poder definirlo, pues yo lo digo así como si fuese tan claro. Nosotros entre abogados no nos entendemos, pero sabemos que al momento de plantearlo hay que hacer una serie de disquisiciones, desde lo argumental, desde lo teórico, e incluso cuando se arma la estructura de defensa probatoria, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se van a ofrecer? ¿Cuáles son las pruebas que el juzgado entiende que tienen que realizarse y cuáles no? Las procedentes, básicamente. Claro, no, y a veces por ahí son procedentes, pero se prefiere primero agotar una medida probatoria y a las resultas de esa medida probatoria, que ahora lo vamos a hablar un poquito también, porque me interesa hablarlo con ustedes, me interesa hablarlo con vos, Nahuel, que sos bastante crítico, y bueno, quiero que aprovechemos esta oportunidad, porque del debate, de la crítica, nacen las grandes ideas. Vamos. Y bueno, hay mucha audiencia presente, la están escuchando atentamente para que haga una pausa ahora. La juez y la secretaria del 23 le mandaron saludos también, que están acá presentes, así que... Qué linda, gracias. La secretaria del 52 también, y algún otro más también, o sea que hay mucha gente que está interesada en la charla. Y un montón de abogados y abogadas, ¿no? Claro, pero en lo que hace a nuestra relación, al conflicto en sí y al proceso, yo veía tres dificultades, que era en la enunciación, el planteo, en el encuadre y el tratamiento. El segundo era las nuevas figuras y cómo las abordamos, cómo las encuadramos y cómo las abordamos, ya sea que sean complejas o que sean novedosas, ¿sí? Y el tercer punto es cuando en materia de solidaridad se entorpece la aplicación, la resolución del caso, con la concurrencia, la vinculación que existe entre el derecho al trabajo, voy a apagar el celular, entre el derecho al trabajo y el derecho civil, de qué manera confluyen. En cuanto al encuadre, las dificultades de encuadre, yo participo de quienes piensan que los jueces tienen que tener un rol activo, ser directores del proceso, y que pueden ejercer una serie de facultades. Pero también advierto que a veces ese rol activo, ese ejercicio de facultades, se encuentra limitado por la forma en que ha sido hecho el planteo, la forma en que se llevó a cabo el intercambio telegráfico, la forma en que se decidió llevar adelante el juicio desde la prueba. Vamos a poner algunos ejemplos, porque no estoy retando a nadie está claro, pero para dónde apunta, sí, sin violar el principio dispositivo hasta dónde puede llegar. Claro, incluso yo estuve un tiempo bastante largo en Cámara, y ahí veíamos de todos los fallos de los jueces de primera instancia, que también se advertían como chisporrotazos en este diálogo que se tiene que dar, y terminaban sacando una resolución que por ahí no parecía muy coherente con el desarrollo del planteo inicial, o que fue en algún momento del proceso desviado. Así que vamos a ver algunos ejemplos en materia de solidaridad, que por eso lo elegí. En el artículo 29
intermediación laboral fraudulenta. En el intercambio telegráfico, si lo que se pretende es erigir al sujeto, a la empresa usuaria, en sujeto empleador directo, el distracto y la intimación, obviamente, tiene que ir a ella dirigida. Tal vez Claro. Nahuel me dice así porque es súper especialista y es profesor en Derecho del Trabajo, tiene años litigando en el fuero, pero no es así. Es decir, hay muchísimos casos donde, tal vez influenciado por el mismo trabajador, ¿no? Tiene los recibos a nombre de una persona, está convencido que esa persona físico-jurídica es su empleador, y el intercambio telegráfico se realiza en las intimaciones y en su resolución solamente con el intermediario. Si estamos dentro de la figura del 29 y sabemos cuál es el rol de cada uno, hay que tener un poco, porque después eso es muy difícil, aunque yo me dé cuenta, nos damos cuenta, casi todos y todas, los jueces y las juezas, nos damos cuenta, pero por ahí no podemos hacer nada. Ese es un planteo, poder identificar Ahí los roles. interrumpo, doctora, porque usted me pidió que le interrumpa en la previa. Entonces yo le interrumpo para darle ahí un tip más a los colegas. O sea, no hay que dejarse llevar por la famosa epístola que viene del otro lado es: diríjase a su empleador, cierro intercambio. A mí no me importa que contesten esto, yo le voy a seguir hablando a ellos. Eso es clave en este supuesto en particular, ¿no? Sin perjuicio que al otro también le digo, mire, usted es solidario, pero acá el que mi real empleador es usted. Claro, y esta cuestión no es menor, porque esto se proyecta también, según sea el rol que se le atribuya, a través del encuadre que se haga, ahora estamos en un 29, a los sujetos que se demandan, va a ser el ámbito de responsabilidad, la órbita de responsabilidad que a ese sujeto se le atribuya. Entonces, ¿qué pasa con la entrega de los certificados efectuada a través del intermediario? El intermediario registró a la persona, hizo los aportes, la persona trabajadora gozó de todos los beneficios de los subsistemas de la seguridad social y al finalizar el vínculo obtuvo ese certificado. Ese certificado cancela la obligación. ¿Quién lo expidió ese certificado? Ahí he encontrado criterios diversos, en algunas sentencias. Me gustaría escuchar las voces que piensan ustedes cuando hacen los planteos, que piensan si hay algún otro juez o algún otro abogado, profesor, porque aquí en este caso tenemos todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que terminó finalmente en el famoso plenario Vázquez. Vázquez con Y Telefónica. ese plenario Vázquez abordó el tratamiento de la cuestión exclusivamente desde el punto de vista del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y la distribución de roles. No lo abordó para nada desde el punto de vista de los artículos 79 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace obligación a registrarse documentales, ni tampoco desde el punto de vista tributario o previsional. Ese plenario tuvo sus bemoles. Si es un supuesto de solidaridad y la extinción de la obligación, la cancelación de la obligación, suponiendo que este certificado esté bien hecho, ¿no? La cancelación de la obligación por parte de uno de los codeudores solidarios extiende la obligación, podría llegar a sostenerse de manera más o menos razonable que se extinguió la obligación a través de la entrega del certificado del artículo 80 hecho por el intermediario. Yo creo que no es así, y lo tengo escrito, no estoy adelantando opinión de ningún caso, ni nada por el estilo, está escrito en muchos libros y leyes comentadas. ¿Y por qué no es así? Porque la solidaridad no es un atributo de las relaciones, sino que es un atributo de las obligaciones.
la solidaridad no se extiende a la totalidad. Esto lo decía la doctora Ferreiros, con quien tuve el gusto de compartir una mesa en la facultad hace como 10 años, y la nombro porque sé que el doctor Altieri la quiere muchísimo. Y bueno, en esa charla yo aprendí mucho también. Yo hacía rato que estaba trabajando el tema y ella lo aclaró con ejemplos que me sirvieron muchísimo desde el punto de vista del derecho civil, y yo los vengo trasladando a el derecho del trabajo. Hay obligaciones que al tener que cumplirse sí o sí por el sujeto empleador, no pueden ser satisfechas por aquel que no lo es. Quien tiene la obligación de registrar y de extender los certificados es la empresa usuaria, en este caso, en el supuesto del artículo 29, con lo cual no se libera al empleador del cumplimiento de esa obligación, que es una obligación de dar, que conlleva previamente una obligación de hacer, a través, esa es mi posición. Pero les cuento, está dividido, ¿por qué? Porque pensamos que sabemos mucho de derecho civil y mucho de solidaridad, y sostenemos que la solidaridad se proyecta absolutamente a todo, incluso a estas cosas, y por lo tanto el pago, vamos a decir, la cancelación de la obligación a través del intermediario lo deja sin acción al trabajador respecto de la empresa usuaria. Esas serían las dos posturas, ya le dije cuál es la mía, pero sería bueno que los planteos que se hacen, y ahora se hacen muchos, exclusivamente por certificados de trabajo, demandas enteras exclusivas por certificado de trabajo, sería bueno que se argumente, porque la contraparte les va a argumentar como les estoy explicando yo, y ustedes no saben quién va a ser y en quien en definitiva resuelva, que probablemente no sea finalmente un juez de primera instancia y termine yéndose a la Cámara un litigio de 4 o 5 años por un problema de encuadre de planteo, tanto de uno como de otros, ¿no? Ese es un tema. Y casos que se han dado con poca frecuencia, gracias al cielo, pero que han traído algunos debates, también dentro de la figura de la intermediación laboral, es cuando el contrato se extingue, es extinguido, por ejemplo, por el intermediario, lo despide, el intermediario lo despide, y después de producido ese despido, que hay que ver qué eficacia tiene, después de producido ese despido, el trabajador intima a la empresa principal, a la empresa usuaria, a su real empleador. ¿Fue durante la vigencia del vínculo o no? Se respeta la pauta del decreto 2725 del 91, reglamentario de la Ley Nacional del Empleo, que dice que la intimación para el adecuado registro que está prevista en el artículo 11 tiene que ser estando vigente el vínculo. Muy interesante. El contrato se extinguió. Yo tuve 2 casos de estos, y bueno, en uno han tenido suerte conmigo y en segunda instancia, y en el otro han tenido suerte conmigo y no en segunda instancia. ¿Qué sala confirmó su postura, doctora? La sala segunda. Muy interesante. Te cuento, pero yo ya siendo juez de primera instancia. Sí, entendí perfecto. Claro. En estos casos, ¿cómo lo interpreto yo? Si el tercero es un tercero, por más solidario que sea, no tiene, porque la ley se lo niega, para desbaratar el fraude, la ley le niega el carácter de sujeto empleador. Es un tercero. No un tercero cualquiera, es un tercero solidario, que contribuye por haber participado en el fraude. Pero por más que sea solidario, no está habilitado para extinguir la relación. Si el trabajador, a través de actos posteriores, no convalidó ese acto extintivo, por ejemplo, que lo hacen siempre, reclamando las indemnizaciones o rechazando el despido por arbitrario o las causales, si el trabajador no convalidó, podría intimar por adecuada registración
respecto a la empresa usuaria. Y acá vemos casos también de discursos chisporroteantes, porque lo que dicen las demandas, lo que pasa en el expediente, lo que dicen las defensas y lo que termina diciendo el juez, a veces no llevan un hilo lógico, ¿no? O hay que forzarlos de alguna manera. Acá tengo, Andrea, la interrumpo porque usted me pidió que la interrumpa para hacerlo dinámico. Justo está León Piasek en línea y dice, ¿cómo opera el artículo 136 de la LCT en estos casos? El 136 para garantía de crédito no me lo han planteado nunca pero creo que se puede reclamar directamente, si yo no estoy mal, y se puede reclamar directamente ¿Pero por qué el 136? Bueno, León, ¿por qué el 136? Escribí un poquito. A ver, no, pero me trajo la duda. Lo voy a mirar yo también, ¿eh? Porque yo lo uso para tercerización. Y ahora me trajo la duda, y voy a demostrarles que no soy ninguna necia, y que cuando tengo una duda, buscamos en... Sí, bueno, el 136 le dice que también para los o intermediarios, para ambos. Claro. Puede que ir retengan lo que deben percibir estos y les hagan pago del importe de lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero proveniente de la relación laboral. El empleador principal solidario podrá asimismo retener lo de la seguridad social, es el segundo párrafo. Bueno, ahí está. Claro, ahí le está sumando un argumento contrario al que postulo yo. Claro. Porque le da una entidad al intermediario solidario que yo le niego. Estoy convencida de esto, de que el intermediario no es sujeto empleador, porque si no nos caería la figura no solamente del 29, sino del artículo 14. La idea como técnica disuasoria del fraude es justamente restarle validez al sujeto intermediario como sujeto empleador y en el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones. Y estos los despidos, de los reclamos de registro posteriores a los despidos instrumentados por los intermediarios, son casos muy puntuales, pero son casos que llevan a soluciones divergentes. También va a depender mucho de cuál es la actitud del trabajador al momento de recibir esa comunicación, y si es asesorado o no es asesorado. Claro. Y otros temitas que se nos plantean de vez en cuando, porque yo creo que ahora están aquitadas las aguas, pero no sabemos en qué momento se van a volver a esos viejos oleajes, es el tema del plenario Vázquez, que yo le decía que en el plenario Vázquez lo que sostiene es que como quien tiene que registrar la relación y efectuar los aportes es la empresa usuaria, debe entenderse que es contrato de trabajo deficientemente registrado o no registrado, porque la registración que eventualmente haya hecho el sujeto intermediario no cubre la obligación respecto del real empleador, que es la empresa usuaria. Hay distintas formas de abordar los distintos basamentos argumentales. En el plenario se partió de la base del artículo 29. Desde la visión del Código Civil, todavía se discute, algunos sectores, y lo plantean, si se puede hablar de solidaridad o no, también en este tipo de obligaciones. Yo ya les adelanté lo que pienso. Sí. Y también podemos verlo y entrar a analizar el caso desde el punto de vista de la norma, que era cuya interpretación en realidad se sometía a consideración en ese plenario. Si ustedes van al temario y al debate y a la sentencia que precedió, que dio lugar al plenario, que era una sentencia dictada por la Sala Segunda, cuando yo era secretaria, así que la conozco muy bien, en realidad lo que se está discutiendo era el alcance y la teleología de las normas contenidas en los artículos 8, 9, 10
7, 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, y nosotros lo extendimos también al supuesto del artículo primero de la 25.323, que no deja de ser una norma complementaria de un régimen que en realidad es un régimen más tributario, más de fiscalización, más de policía del trabajo, que de derecho del trabajo, que de normas regulatorias de la relación individual del trabajo. Lo que persiguió claramente la ley, esa, la 24.013, con la que yo estaba muy enojada cuando se dictaba. A mí me tocó estudiar las modalidades promovidas, soy un poco vieja, y bueno, me enojaba mucho con esa ley, y decía, esta ley, lejos de fomentar el empleo, nos va a dejar a todos en la calle, y así fue en los primeros años. Así que bueno, esta ley fue dictada con ánimo de recaudar, y que los trabajadores sean los inspectores. Es decir, se les da una recompensa a los trabajadores por buchonear, ¿sí? Por denunciar los incumplimientos del empleador. Esta ley tiene estos fines recaudatorios, y lo que sanciona en realidad es el empleo no registrado. Y en el caso de esta señora Vázquez María, creo que era DECO, la empresa intermediaria, estaba no solamente registrada, sino que tenía muy buen sueldo y gozó de todos los beneficios de la seguridad social, de la obra social, incluso de prepaga, porque tenía una categoría intermedia. Así que no era un trabajo clandestino, no era un trabajo Claro. del negro oscuro que nosotros conocemos. La No norma era, fue para otra cosa creada, no para eso. Para gente que... bueno, como les decía, hay distintas formas de abordarlo. Yo acá, al señalarle que hay distintas formas de abordarlo, asumo que por ahí, perdido entre el auditorio, también puede haber algún abogado del sector empresario. Así que hay distintas formas de abordarlo, distintas formas de hacer los planteos revisores, o por el derecho civil, o por las normas de disuasión del fraude, específicamente estas, o por las normas que son el derecho del trabajo. En definitiva, la interpretación que hizo la Cámara, y que ahora, como les digo, está aquietada, creo que nadie la discute después de la recuperación del artículo 303 al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con la ley 27.500, los jueces de primera instancia, aunque no nos guste, podemos dejar a salvo nuestra opinión, pero siempre es bueno de aguantarse, ¿no? De ser tolerable para los criterios y los principios de uno, aplicar los criterios de la Cámara, de los plenarios, una cuestión de economía, pues sabemos que nuestra posición, aunque sea mucho más linda, no va a ser aceptada, y eso va a provocar una serie de dilaciones en el proceso. Si se puede salir si hay un plenario que no nos gusta y se puede salir por otro lado, hagamos el esfuerzo interpretativo y argumental y salgamos por otro lado. Como dice Moyano en la Corte, me puedo apartar, pero tengo que justificar el porqué de los fallos de la Corte. Eso es lo que dice. Para los plenarios Claro, es peor. No, pero los fallos de la Corte no son vinculantes. Por el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial, hasta me pueden sancionar. Yo no, siendo juez de primera instancia, no me puedo animar a tanto. Claro. Como juez de Cámara sí podés, perfectamente, dejás usar tus argumentos en contrario, porque el órgano revisor no es la Cámara, es la Corte. Y ya la Corte varias veces se pronunció en contra de fallos plenarios de la Cámara, como pasó en Lombardo y Salien, con el tema de si tiene efectos interruptivos y suspensivos la actuación ante el SECLO. Ya el plenario Martínez, a mi juicio, ya ha caído en desuetudo. Nadie lo derogó, pero la Corte sacó 2 y más fallos diciendo que el efecto que corresponde darle a la actuación ante el SECLO es un efecto interruptivo de la prescripción. Por eso les decía, es más fácil poder apartarse de un plenario y dar los argumentos y explicar las distintas plataformas de las cuales se puede abordar el análisis de los casos según lo que puntualmente se esté tratando de interpretar. Pero en Cámara, en primera instancia, creo que no vale mucho la pena. Alguna vez lo quise hacer,
pero con Tolosay, pero en el juzgado 30. Pero no, no lo vuelvo a hacer, porque me retan, le hago perder tiempo Pero al Tolosay es trabajador. fácil Y apartarse, doctora, porque generalmente no responde a parámetros objetivos el otorgamiento del bono. Si uno prueba que no respondió a parámetros objetivos, Tolosay no se aplica, porque Tolosay dice que no corresponde la adición del bono proporcional si responde a parámetros objetivos. Y generalmente no responde, sino que a veces está disfrazado de parámetros objetivos el bono, pero no responde efectivamente. Por lo menos esos son los planteos que me permito esa es hacer. la puertita, está bien, porque esa es la puertita que deja el plenario. El plenario deja una puertita abierta, introducida por la doctora Ferreiro, que me pareció genial. Deja una puertita abierta, pero no te sirve para todos los casos. No, Así bueno, que, está claro. y en la mayoría de los casos, la mayoría de las salas, no siguen Turosay. Así que ese es un tema. Bueno, vamos al artículo 30. Ahí les contaba dónde veía yo que se podía ver interrumpido este discurso, este diálogo, que yo digo que tenemos que tener en el proceso. Yo entiendo el proceso como un diálogo. Alguien me plantea algo, otros me plantean otros, yo veo qué visos le doy, etc. Si lo vemos así en el artículo 30, también tenemos algunos problemitas de enfrentarnos. Además de que no se suele diferenciar bien tanto quienes hacen las resoluciones como quienes hacen los planteos. Entre los distintos supuestos que prevé el artículo 30, hay supuestos que son rechazados por los jueces, porque no está acreditada en la actividad normal específica y propia, cuando en realidad ese sujeto, ese supuesto, tendría o podría haber sido encuadrado como un supuesto de cesión total o parcial del establecimiento habilitado a nombre del principal. El artículo 30 no es solamente contratación y subcontratación de actividad normal específica y propia, es el más famoso, vamos a decir, porque tuvo estos fallos de la Corte bueno, estuvimos luchando, algunos para ponerlo, como fue Rodríguez contra Compañía Embotelladora, Sí. y otros para poder salirse de ese encorsetamiento hasta llegar a Benítez contra Plataforma Cero. Ese supuesto es uno de los supuestos que prevé la norma. El otro supuesto, que yo en algún momento dije que era un supuesto redescubierto, es el supuesto de la cesión total o parcial de establecimiento habilitado a nombre del principal que lo cede a otro. Es el caso de los contratos de gerenciamiento. Ahí puede que coincida la actividad normal específica y propia, pero hay otros casos donde de cesión parcial del establecimiento total, donde la actividad no coincide. Y es el caso típico que yo doy siempre de los hipermercados. La actividad de la tintorería, 5ASEC, que está por afuera de la línea de cajas, no coincide con la actividad del hipermercado y entra perfectamente, a mi criterio, en un supuesto de cesión parcial del establecimiento. Bien. Ese caso, algunos entienden que tiene que acreditar igual la ANEP, la actividad normal específica y propia, porque está en el artículo 30. Y si ustedes leen en todas sus letritas el artículo 30, van a ver que no. Dice cesión total o parcial del establecimiento habilitado a nombre del principal, o quien contrate o subcontrate trabajos o servicios, es otra cosa. Y sí, con relación a la contratación o subcontratación de servicios, vamos a estar con esta historieta de si se trata o no de trabajos o servicios que hagan a la actividad normal específica. Claro, porque dice o, no dice y, contraten o subcontraten. Entonces, no es que se necesita que se den los dos supuestos. Me hace acordar a cuando, para no desviarnos mucho, lo digo rápido, cuando Arias Gibera analiza el convenio 1 de la OIT en Bautista con Catexis, que es un fallo para hablar de las horas extras, sobre el O y la I en el convenio 1 y cómo se computan. Pero está muy bueno, yo estoy tomando nota, por supuesto, de todo esto, y de paso miro las preguntas. Para darle una pausa a usted, justo ahí la doctora Marta Carmen Rey hablaba de los contratos basura, que usted se olvidó decir esa frase famosa. Yo me acuerdo que daba clase con un artículo del recordado Mansuetti que hablaba de los contratos basura, y también se sumó por ahí la doctora Patricia Russo, a quien la saludamos del 27. Bueno, linda, gracias. Gracias por hacerme el aguante a mis colegas que están acá escuchando.
Gracias, Están. chicas. En breve nos encontramos en un Zoom. Bueno, estaba con el tema de los supuestos del artículo 30. Otro tema donde hacemos chispitas es en el diálogo entre abogado y juzgado, ¿no? En el caso de los trabajadores rotantes, trabajadores, por ejemplo, de vigilancia o de limpieza, ¿hasta dónde se puede plantear la solidaridad con todas las personas, todas las empresas a quienes estuvo vigilando o a quienes le estuvo limpiando? Esto es porque... Me ha pasado. Por suerte lo concilié en Seclo, porque como le tiré a 2 o 3, me dijeron, arregle, señor, y bueno, arreglaron. Pero me ha pasado y me quedé pensando. Y mismo los clientes preguntan, pero doctora, ¿a quién demandamos? Pues yo acá estuve 7 años y acá estuve 1. Claro. Así que es bueno, interesante. es el gran truco de las empresas. Es una trampa, es un truco. Y no solamente para empresas de vigilancia y de limpieza, sino para empresas dedicadas al marketing, y así nacieron los call centers. Y las de informática también, ¿eh? Las de Están, por informática. ejemplo, pasan por Telefónica, después se van a un banco, y es la misma persona que la van pasando de un lugar a otro. Claro, claro. Estos trabajadores rotantes es muy difícil incluirlos en el supuesto del artículo 30 y proyectar la solidaridad, porque esta persona, estos trabajos realizados por la persona, no llegaron a integrar el establecimiento de comunidad técnica de ejecución de una empresa en particular, sino que integrando el establecimiento de una empresa de limpieza o de vigilancia, fueron a prestar servicios para terceros y no puede considerarse trabajador ocupado. Si ustedes leen el tercer párrafo del artículo 30, dice que la solidaridad se proyecta respecto de los trabajadores que ocuparen en las tareas que hagan a la actividad normal, específica y propia. Sí. El caso que pone Ricardo Guibur es, por ejemplo, la persona que limpia armas en la empresa de el armero, el que limpia las armas en la empresa de vigilancia. ¿Podría demandar al banco? No, porque no es trabajador ocupado. Interpretando esto de si, con estos trabajadores rotantes, si se puede o no extender la responsabilidad, 2 o 3 fallos, uno creo que era de la sala cuarta, otro de la sala segunda, en el caso Romero, pero varios casos, yo tengo 2 o 3 para citar, y dejé de juntarlos. Varios casos han sostenido que no es posible, en el caso de los trabajadores rotantes, aplicar la solidaridad del artículo 30. Así que bueno, ese es otro tema porque no se explica y nos encontramos con la sorpresa durante la prueba. Y es todo un problema. Acá el doctor Lieberfreund dice, yo le interrumpo, le hablo a la audiencia, a los que se van sumando, porque la doctora me dijo, por favor que sea dinámico, trasladame las preguntas de los colegas. Y dice, y con ese criterio, ¿no queda totalmente desamparado el trabajador en caso de disolución de la empresa prestadora del servicio? Si no le puedo extender solidaridad. Sí. No tenemos un fondo de garantía salarial, había una ley vieja que nunca se instrumentó. Sí, pero ¿con qué criterio podemos extenderle la solidaridad a todos? Hay una postura que sostuvo en un grupo de análisis de criterios el doctor Guibur, así que ojo, lo tendríamos que plantear y ver cómo evoluciona. Eso les toca a ustedes, les toca a los abogados. Nosotros hacemos lo que ustedes nos proponen. El abogado propone y la juez, en este caso, dispone. Es muy difícil, tenemos márgenes para la actuación, pero no podemos hacer magia. Sí, Ricardo Guibur decía que se podía extender a prorrata, vamos a decir, una solidaridad a prorrata en función del tiempo trabajado. Esa postura yo no la había aplicada a ningún fallo, pero me parece sumamente razonable. Claro. Me parece sumamente razonable. Hay que ver si entramos dentro de la prescripción. Yo creo que van a llegar tarde respecto de los anteriores.
Sí, En el caso tuyo, Nahuel, como decía 7 y 3, ya sí. al anterior lo perdiste. Esperemos que el último sea solvente. ¿Sí? Ahí Pero, me viene un caso que nada que ver, pero me pasó ahora, que pasó eso. Nosotros reclamamos a la última RT y la RT dijo, pero yo solo le di cobertura durante este tiempo. Pero si yo reclamaba a la anterior, ¿estaba prescripto o no? ¿Se entiende? con la Y RT, claro, ojo, que con la RT tenés unas normas maravillosas. Otro día lo charlamos, pero tenés el sí, 27, el 28 y el 47. yo las invoqué, le cuento. A mí, Gabriela Vázquez me dio la razón, confirmó lo que había dicho el 38, pero votaron en contra la doctora Joque y el doctor Pose por la otra postura. Yo sé qué posturas plantear, ¿no? Pero digo, me Ah, pregunto, tendría que haber yo buscado la anterior ART, si es que tenían alguna, o no. Para mí no, pero bueno, se me vino a la mente ahora justamente por el tema del plazo y bueno, yo disparo claro. ideas. No, pero es un tema interesantísimo. ¿Cuándo hicieron la denuncia? ¿Cuándo fue la primera manifestación? Ahí tenemos un conflicto también en el diálogo. ¿Qué importa? ¿La primera manifestación, la denuncia, el alta? ¿Qué se indemniza? ¿La enfermedad? Eso también genera falta de comunicación adecuada, y yo lo quise plantear por el lado de un caso, ¿no? Por un lado de un tema de derecho, para que evitar enojarnos acá con Nahuel, enojarnos con alguien. No, ya Eh, no me enojo a esta altura. No me puedo enojar. Menos a bueno, esta altura del año, que ya estamos en el final de carrera. ya Estamos en el estamos. último mes. Bueno, y así eh, se nos van a presentar muchísimos problemas. Habíamos hablado antes, cuando hablábamos de intermediación de obligaciones registrales y documentales, que llegamos a algunas conclusiones. Ahora vamos a tratar el tema en caso de contratación o subcontratación empresaria, y las conclusiones son distintas. El real empleador es el real empleador. El contratante principal es un codeudor solidario, pero no es empleador. El caso del banco y la compañía de seguro y la compañía de vigilancia, el banco no es empleador del señor vigilador. Con lo cual, podríamos exigirle al no empleador la entrega del certificado de trabajo. Para mí no, pero bueno. En este caso, que es distinto del anterior Bueno, que hablamos. eso está dividido y tenemos agua para los dos molinos. Sí. Yo sostengo que no, por la estructura de la figura y porque el hecho de que tenga que responder solidariamente por las obligaciones incumplidas dinerarias. ¿Alguien habló? No, es el eco del Instagram que puse para ver cómo estaba la transmisión. Ah, eh, bueno, la doctrina y la jurisprudencia está dividida. Yo creo que actualmente rige esta postura más restrictiva, que es la que planteo yo, que sí es más restrictiva, y no se puede extender la solidaridad al que no es empleador, al sujeto corresponsable que no es empleador. Por ejemplo, un socio también, en materia de responsabilidad de socios, administradores y gerentes, no es empleador. La empresa contratante principal en el artículo 30 no es empleador. Sigo el mismo razonamiento que con el supuesto de intermediación. Incluso cualquier certificado que pueda llegar a extender en función de una solidaridad declarada en un juicio, de poco le va a servir al trabajador. Le cava la fosa, diría mi abuela. Ese certificado que se extiende en cumplimiento de una orden judicial cuando no fue nunca trabajador dependiente del banco. Y sería cualquier cosa lo que se extienda esa constancia, no un certificado del artículo 80. Es verdad que se puede condenar a la contratante principal para que entregue un certificado que trabajó para él o dentro El, de su establecimiento. algunos denominan Pero de empleo, que dice trabajó de tal fecha a tal fecha, cumpliendo tal función, tal categoría. Ese podría ser, pero no es, o sea,
no es tan importante. Ese se hacía antes para que la persona vaya de un empleo a otro mostrando lo que hizo. Se podría condenar a eso, pero nunca uno con la constancia de aportes y contribuciones, ¿no? Así que ese certificado que eventualmente se podría condenar a un no empleador no cumpliría los recaudos del artículo 80, y yo creo que no se puede extender la responsabilidad a las obligaciones registrales y documentales, las obligaciones de hacer. En los supuestos del artículo 228, otra falta de conexión se da cuando nos empezamos a pelear entre las partes, yo los escucho y me meto. Si hay alguna diferencia entre fecha de ingreso y antigüedad. En los supuestos de transferencia de establecimiento, el nuevo establecimiento registra al trabajador con la fecha de ingreso con la cual empieza a trabajar bajo la titularidad de la nueva razón social. Puede ser que esa razón social, que esa sociedad se haya constituido al efecto de adquirir ese establecimiento, es decir, que no había nacido antes. No le podemos pedir a esa sociedad que registre en sus libros la relación con una fecha de ingreso anterior. Lo que sí tiene obligación es de reconocerle los derechos derivados de la antigüedad adquirida en el empleo. Por eso decimos que la antigüedad y fecha de ingreso no son conceptos sinónimos. Pero ¿qué pasa al momento de litigar? Se demanda a la última, ¿no, Nahuel? Sí. Mandamos a la última y la hacemos, a la última la hacemos responsable por las obligaciones de la cedente, no al revés. Una macana. A la última la hacemos responsable por las obligaciones de la cedente. Esta última demandada tiene la obligación de extender el certificado del artículo 80 desde la fecha de ingreso que reconoció como antigüedad. No, es que tampoco va a poder acceder a la ANSES AFIP para mostrar aportes que no hizo, porque no los hizo ella. Lo va a tener que hacer en todo caso, si el otro no los hizo. Si se quiere plantear, si se quiere pedir, se puede hacer, pero para eso hay que argumentarlo. Yo creo que no. Y los poquitos precedentes que vi, cada una tiene que extender el certificado de trabajo que corresponda. Es más, una vez que se hace la transferencia o la cesión del contrato de trabajo, la cedente tiene la obligación de extender esa documentación. Pero a la última, pedirle que extienda la documentación de todos es un poco difícil. Igual yo no estoy cerrada, escucho argumentaciones. No, estamos a full, estamos a full, doctora. Usted acá no ve, acá está Marza Carmen Rey, pone el extender certificado por quien no es el empleador es de cumplimiento imposible, esto tiene importancia en materia de astreintes, eso dice por ahí por Instagram. En Facebook tenemos también un montón de gente. León dice, se podría solicitar daños y perjuicios al empleador principal por la omisión de control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de su contratista. Eso quedó del tema anterior. Acá hay un tema, sí. Eduardo Morix que pone, este se lo contesto yo a Eduardo, que dice, ¿qué opina? Bueno, primero su opinión, doctor, y después yo le doy la solución que tuve yo en un caso. Del caso de vendedores telefónicos de productos bancarios que están registrados por el call center. ¿Es posible entender que el empleador es el banco y aplicar el artículo 29 y las multas de la ley 24013? Yo que le dé su opinión, sí. Yo le digo lo que tuve en un caso mío, pero... No, vamos a hacer al revés, porque viste que yo no estoy con esto de la caballerosidad, estoy hablando de género por todos lados. Te voy a ceder la palabra a vos a ver qué te pasó en tu caso. No, es que hay un caso que Julio está mi asociado escuchando, ponerle los autos de Agranet y con Cititech. No fue por el 29, nosotros fuimos por la solidaridad común y sí consideraron que había solidaridad al vendedor de las tarjetas de crédito del Citibank por el call center que era Cititech. Se llama Agranet y con Cititech. Y lo interesante también es que el fallo tenía dos cosas. Esto tramitó en el 14 y en la sala 9. Me acuerdo que fue el primer fallo que me publicó la ley hace varios años, ya, unos 10 por lo menos, que había solidaridad por todo, entre el banco
y el call center por la relación de despido, pero también había solidaridad por la hipoacusia. Por eso es que resonó tanto el fallo, y ahí fue cuando me llevaron a Indubio Properario y empecé a hablar en la radio y a hacerme un poco más conocido. Así fue la historia. Arrancó con ese fallo que era de call center. Y está Después, bueno. bueno, después por esos temas de call center es que me cayó también la empleada de call center trans, que fue el fallo que hablé el año pasado, que fue Duarte Huricán, que casualmente era una empleada de call center. Por eso es que vino, porque yo me había especializado en temas de call center. Así que bueno, ahí más o menos le respondo. No fue por el 29 la solidaridad. Bien. Ahí, Julio, si estás para poner, si no, busquen a Granetti con Cititech, que lo googlean y está. ¿No fue por 29 la condena? No, hubo multa de 24013. Hubo solidaridad, sí, porque lo consideraban como parte de la actividad del banco, la venta de tarjetas, pero no como que no estaba registrado, no lo consideraban. Yo no lo planteé igual, no me parecía a mí que iba por ese lado. Mi forma de pensar. Yo lo vi más viable para ir por otro lado y listo. Bueno, el gran problema es que el derecho, los sindicatos, los abogados, laboralistas, llegamos tarde con el fenómeno de los call centers. Antes, bueno, acá por los nombres, Cititech y Citibank, me parece que podíamos buscar algún tipo de vinculación, grupo económico, sujeto empleador pluripersonal, 29, y hay que ver si se dedicaban exclusivamente a la venta de tarjetas de crédito. Pero ahora los... Me parece que no, pero donde sí son así muy parecidos son Atento, que ahora se llama Egis, y Telefónica, sí tienen que ver entre ellos bastante. Claro, pero cuando se abrieron a terceros, ahora los centros de contacto atienden a una multiplicidad de empresas. Lo que fue es un proceso de tercerización, y esto a mí me alertó en su momento, me sigue alertando, porque bueno, ya se perdió, quedaron en un régimen no es estatutario, de infraconvenio, vamos a decir, porque quedaron regulados con salarios más bajos de los que cobran las personas que prestan servicios en las empresas que producen los bienes y servicios que ellos comercializan. Sí, ni hablar bancarios con el call center, ¿no? Porque es abismal la diferencia. Claro, ahí, pero claro, esos centros de contacto ahora diversificaron la actividad y es muy difícil decir que es una mera provisión de mano de obra, y tampoco es fácil encuadrarlos en los supuestos del artículo 30. Los call centers son un tema, y yo tengo ciertos miedos, ciertos reparos con esto que estoy hablando hace unos días ya, desde que salió la 27.555, la ley de teletrabajo, con los telecentros, los nodos de trabajo, porque ahí va a haber que cumplir una serie de condiciones que las empresas por ahí no pueden llegar a cumplir, pero siempre hay alguien predispuesto que, si querés, Nahuel, nos asociamos, nos ponemos un centro, compramos un par de sillas ergonómicas, pues ya les estoy dando ideas, pero así como nos pasó con los call centers, nos está pasando con los trabajadores de aplicaciones, no, que también son procesos de tercerización, tienen un origen de delegación de funciones. Yo creo que por ahí también nos pasa con el teletrabajo, y sería bueno atajarlo a tiempo, pero bueno, eso todavía creo que no está la reglamentación, estaban trabajando en eso y falta. Estaban, de hecho, a mí me pasó el secretario general de Unión Informática un proyecto de reglamentación para que yo le dé mi dictamen a ellos, y porque lo iban a invitar a debatir probablemente, porque obviamente en el sector informático hay mucho teletrabajo, ¿no? Bueno, esto sale a todo el mundo, está mal que lo digo acá, pero ya que te tengo aquí, que vos tenés la posibilidad de decir algo, ojo con las tareas de cuidado del artículo 6. Las tareas de cuidado y la necesidad de horarios compatibles no son una pausa, una interrupción. Se necesita flexibilidad horaria manteniendo los límites para que exista desconexión. Pero no basta con una jornada con una interrupción o una pausa predeterminada. No están entendiendo que son los deberes de cuidado que dice la ONU, la OIT, la OCDE, el mundo entero, sobre esto de la responsabilidad social de los cuidados y la necesidad de generar
espacios para que las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, se dediquen a sus propias vidas, ¿no? Al cuidado de la vida y de la salud de sus familias. Si no quieren reducir la jornada, que me encantaría, que los horarios compatibles no sean un buen rebusque para hacer que las mujeres reduzcan la jornada de trabajo y ganen menos. Eso creo que la reglamentación y las negociaciones colectivas lo tienen que tener en cuenta. Pero me estoy yendo de tema. Ahora vamos a... Yo tomo nota igual, tomo nota. Bueno, tenemos muchos temas para hablar así en varios supuestos. Unión transitoria de empresas, por ejemplo. Pero como el tiempo nos apremia, hablo un poquito de unión transitoria y nos vamos a lo que a mí la problemática desde el punto de vista de la articulación procesal. En unión transitoria de empresa, y como en consorcio de cooperación, como en agrupaciones de colaboración, léanlos, está en el libro tercero, título cuarto, capítulo 16, artículos 1442 en adelante del Código Civil y Comercial de la Nación, y en algunas, como la unión transitoria, establecen la simple mancomunación en materia de solidaridad. Las agrupaciones de colaboración y los consorcios de cooperación tienen prevista la solidaridad en caso de que no haya un pacto en contrario. Todo esto puede llegar a disuadir al operador jurídico de plantear algún tipo de vinculación de plural, vamos a decir, algún tipo de vinculación de solidaridad ante estos contratos, porque no son sujetos, así que no los podemos demandar. No demanden a las UTE ni a las agrupaciones porque es lo mismo de demandar a un hombre de fantasía. Demanden a cada uno de los integrantes. Aunque la UTE puede ir directamente al representante de la UTE, como si ustedes después van a querer agredir el patrimonio de cada uno de los integrantes, tienen que demandar a cada uno de los integrantes. Eso es mucho más seguro. Bueno, yo decía, se van a escuchar muchas voces y van a leer muchos, seguramente ya han leído muchísima cantidad de versiones. Yo lo vengo sosteniendo desde el año 2015, 2016, apenas salió el Código Civil y Comercial. Está escrito en algún lado, después se los paso, así no pierdo tanto tiempo con esto. El tema es que nosotros en el derecho al trabajo tenemos supuestos atributivos de responsabilidad solidaria específicos, y en ellos claramente se dice, cualquiera sea el acto que se le dé origen, ¿sí? O el contrato o el acto que las partes, o el negocio que las partes estipulen al respecto. No nos metamos tanto a tratar de fundar una extensión de responsabilidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, que cuando habla de terceros en realidad está refiriéndose a terceros. El trabajador dentro del concepto de empresa, actividad económica organizada para la gente que es civil y comercial, porque no tienen una definición de empresa como si tenemos nosotros, para ellos el trabajador forma parte de esa comunidad productiva. No está tan claro que el trabajador sea un tercero. Y para la resolución de estas figuras tienen una corriente jurisprudencial y doctrinaria bastante abundante y muy bien fundada, con fallos de la Sala Sexta, de la Sala Primera, viejos, no de la Sala Primera actual, de la Sala Séptima, de la Sala Tercera, fundando la responsabilidad en el artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 26 vieron que no habla, no dice solidaridad en ninguna de sus letras. Multiempleador. Pero a raíz de ahí se creó el sujeto empleador pluripersonal con un desarrollo doctrinario muy abundante, respaldado por lo que dice el doctor Rodríguez Mancini, Razón en Uruguay, y por lo que yo también escribí, y otra gente más importante también, el doctor Fernández Madrid, porque una de las viejas discusiones era si existía la posibilidad de un sujeto de responsabilizar a un conjunto de personas jurídicas, porque ese supuesto está prendido en el artículo 31, y el artículo 31, después de la 21.297, con la reforma de facto, quedó como quedó. Hay que probar en maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Una forma para poder
demandar a un conjunto de personas jurídicas es aplicar la figura del sujeto empleador plural o complejo o pluripersonal, como dice Miguel Ángel Pirolo, y fundarse en el artículo 26. Ya esta figura no era nueva, se aplicaba para los consultorios médicos, vieron, cuando en un mismo inmueble comparten consultorio varios profesionales, ahí no hay ánimo societatis, no es una clínica, nada, comparten la secretaria. Claro. Y todos los profesionales, cada uno es una empresa, si se quiere. Tiene una organización distinta, puede no facturar con una obra social, puede trabajar de cualquier manera, pero en común tienen a la trabajadora. En esos casos, frente al sujeto trabajador, se coloca una pluralidad de sujetos. Y el único que dijo que ante esa pluralidad de sujetos la responsabilidad tenía que ser simplemente mancomunada fue el doctor Vázquez Vilar. El resto de la jurisprudencia de la doctrina sostienen que en los supuestos de estos empleadores complejos se puede aplicar, corresponde aplicar la solidaridad a todas aquellas obligaciones divisibles y que a su vez puedan ser objeto de solidaridad, no las intuito personae o las registraciones documentales que veníamos hablando. Bueno, Correcto. para irme, porque sé que tenemos poquito tiempo, quería hablarles de los problemas en la articulación del proceso, aprovechar esta oportunidad que me da la asociación para hablar un poquito de esto. ¿Qué se quiere, no? ¿Qué se quiere de la justicia del trabajo? ¿Quieren que la justicia dicte sentencias o quieren que la justicia resuelva conflictos? En los devenires del proceso nos encontramos muchas veces con alegaciones o hechos sorpresivos que los introduce un testigo, por ejemplo, o a que aparece con la prueba, pero que al juez y a las partes les parece relevante, o a alguna de las partes les parece relevante. El juez se puede apartar del principio de bilateralidad, se puede apartar del contradictorio. ¿Admitirían ustedes la bilateralización del planteo a través de una audiencia? Yo lo he hecho y me lo han aceptado. ¿Como ¿Pero hecho nuevo? aceptarían? No. Puede aparecer de cualquier manera. Incluso lo puede introducir el tribunal. El tribunal, como tiene conexidad, porque previno por ahí en una causa donde ya fue parte del trabajador, puede llegar a introducir un hecho, por ejemplo, una preexistencia, para decir algo suavecito, una preexistencia porque ya tuvo un accidente anterior trabajando en la misma empresa, con la misma o con distinta RT. ¿Podría introducirlo el juez? ¿Cómo lo introduce el juez? ¿El fundamento acá no es la búsqueda de la verdad material? Claro, la bandera de la verdad material a veces como que se pelea un poquito con el derecho de defensa, el principio de congruencia, que es un principio básico para todos los procesos. ¿Qué hacemos en estos casos? Pedimos los jueces, ¿qué tendrían que hacer según ustedes? Los jueces tienen que actuar directamente, no bilateralizar la contienda, introducir prueba no pedida, dictar medidas para mejor proveer supliendo la inactividad procesal de la parte. Aquí estamos ante una delgada línea. Como les decía al principio, yo participo del juez activo, proactivo y director del proceso. Pero el ámbito de actuación que se le permite al juez está en todo lo que es el material normativo, no en el material fáctico. Yo le puedo cambiar si quiero los argumentos. Me lo dice la ley, me lo permite el artículo 34, el artículo 56, etcétera, por aplicación del libro Novicuria. Pero esta facultad de... Con los temas de construcción y LST, lo que son medio border, que uno pide una cosa y el juez dice, no, yo resuelvo por este otro lado. ¿Qué ha pasado? Bueno, 29, 30, 31, como nadie quiere ponerse a estudiar ni a encuadrar, dicen, estos dos son solidarios por los artículos 29, 30, 31 y juntan, si tienen encuentro, 25.
Y a veces le Una cosa es invocan y... cobrar y otra es pedir en subsidio, que es muy distinto, ¿no? Porque si pruebo No, este no. supuesto tal cosa, si pruebo este tal otra. Bueno, pero los jueces están capacitados y tienen la obligación de hacerlo, aunque digan, pase esto por aplicación del principio de iura no vicuria. El encuadre es propio del juzgador. Así que en esos casos podemos decir, no, no vamos a aplicar esto, que es el preaviso, y el marítimo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que no es preaviso, tiene otro nombre, bueno, le aplicamos este, o se equivocó en la cantidad de meses. El encuadre es jurídico, pero el material probatorio ya es más difícil. El juez creo que no lo puede hacer solo. Ni el material argumental, es decir, introducir un argumento que no se dijo, ni el material fáctico, ni el material probatorio. Si aparece, salta a la vista, lo traen los testigos, vemos que es relevante para el logro de la justicia, de descubrir la verdad material, ¿cómo se introduce? Yo creo que la única manera de introducir el material fáctico es bilateralizando el proceso. Si el juez lo hace adrede, es muy posible que lo tilden de arbitrario. A mí me ha pasado. Así que les cuento. Entonces eso lo podemos bilateralizar, por ejemplo, con una audiencia. Si lo aceptan las partes. Las medidas para mejor proveer muchas veces se quejan colegas, amigos míos, un amigo de muchos años, se quejaban y dicen, ¿por qué no dictaron una medida para mejor proveer? No se quejaba de mí. ¿Por qué no dictaron una medida para mejor proveer? Porque estaría supliendo nuestra inactividad. Y de esa manera se desequilibra la balanza. ¿Qué pasaría si este tipo de actitud el juez lo hubiese adoptado con tu contraria? Entonces, muchos procesalistas dicen que no hay forma ninguna. Una vez que se traba la litis, ahí se cerró la litis, y yo cito siempre a Davis Echandía, una ley de Centeno que me encantó, y en principio, trabada la litis, quedan definidos en forma absoluta los términos de la contienda. El juez no se tiene que meter, salvo para el encuadre y los materiales, como yo digo, normológicos. Incluso por iura no vicuria puede declarar la inconstitucionalidad de oficio o la inconvencionalidad de oficio. Pero sería bueno que ya que hay muchos abogados, que nos ayuden un poquito, porque si la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad no es pristina, no es evidente, no es flagrante, por ahí no lo vemos, por ahí no vemos. Pero nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso, tenemos la posibilidad de hacerlo y lo hacemos justamente en ejercicio de iura no vicuria. Y bueno, y tenemos todo el respaldo de todos los fallos de la Corte. Bueno, le decía aquí, un dilema que se me planteó ahora de vieja, es que justicia... No diga de vieja, doctora, no diga de bueno, vieja. de muchos años De grande. muchos años de trayectoria, si parezco importante. Con toda esta trayectoria, estoy revisando algunas cosas que me han dicho mis mayores. Una gran juez, te cuento, Nahuel, una gran juez del trabajo, muy prudente, muy laboriosa, me dijo, lo que tenemos que hacer los jueces y las juezas del trabajo es sentarnos a sacar sentencia, y siguió, y dejarnos, es sentarnos a sacar sentencia. Al poco tiempo, otra juez de primera instancia, la que yo quería muchísimo, me dijo, los juicios no hay que rifarlos, no hay que presionar para la conciliación, eso no es llegar a la composición, eso es sacarse trabajo de encima. Otro. Después de escuchar estas grandes juezas, mujeres ellas, que me daban estos consejos, yo era muy chiquitita, tenía 23 años cuando empecé a hacer proyectos de sentencia. Me puse, obviamente, me sentaba largas horas del día y de la noche, fines de semana, para poder cubrir con lo que se me había pedido una sentencia diaria, que a mí me costaba hacer ese trabajo. Me dedicaba a hacer sentencia y si no intervine durante un tiempo largo, no intervine en ningún tipo de planteo de negociación.
Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y no sé si estoy tan segura de eso. No sé si lo que se quiere de la justicia del trabajo es que saque sentencias o que resuelva conflictos. A veces los conflictos se resuelven de otras maneras. Y coincido con Roxana Enríquez otra vez en una charla que no sé en qué ámbito dio, y ella lo explicaba muy Le bien. invitamos a Fundejus a darla sobre Ah, conciliación y también la había dado en las jornadas virtuales de la cátedra del doctor Weinstein ex Ferreiros que preparamos este año, que hicimos las primeras jornadas virtuales de Facultad de Derecho. En los dos bueno, lugares habló de conciliación. yo lo estaba escuchando y ella no lo dijo así como lo digo yo. Por ahí es mucho más útil una conciliación bien llevada, que una hermosa sentencia del juez. ¿Por qué? Porque en estos momentos, más en estos momentos, ¿no? Pero en todos, eh, una vez que se arriba una conciliación en montos razonables, ¿no? Y con pautas, yo incluso he propuesto compromisos arbitrales, me he ofrecido por prestaciones estas en especie, me he propuesto y ha salido bastante bien el compromiso arbitral, pero evitan todo el tránsito por el término de sentencia, que esperar, apelar, todo el tránsito por cámara, vuelve a segunda instancia y mientras tanto va cayendo las fichas. Para Hoy el sector que tiene que pagar, por ahí estamos 6 meses, Andrea, o sea que solo entre el LBC y sorteo a la sala y baja y el cupo y que no sé qué, pasan 6 meses. En el medio el dólar pasa de 120 a 190. Acá Roxana me dice que también el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral habló sobre el tema. Pero permítame, doctora, detenerme en esas dos palabras que usted dijo de la conciliación bien llevada. Esto significa que tiene que haber una autoridad del juzgado o alguien que tenga si vamos a hablar en términos no jurídicos, la chapa suficiente, la espalda suficiente y que tenga el caso estudiado para decir, no, a ver, pero señor, ¿por qué usted está ofreciendo esto si usted tiene esta situación acá, está acá, está acá, está acá? Y esto, definitivamente, todos estos rubros puede ser que procedan. Entonces, ¿por qué ofrece tan poco? Entonces, ahí ya, cuando de la otra parte ven que dicen, ah, no, esto me están planteando algo con seriedad, está bien, pero a veces nos pasaba que por ahí, sin mala intención, ¿no? Pero decían, bueno, toma la 80, un muchacho que recién empezó, va de un lado y dice, bueno, doctor, ¿cuál es la pretensión? Y yo le digo tanto, no, eso es mucho. Le digo, pero perdón, yo escribí 100 páginas y usted me dice que es mucho porque sí, leyó la demanda. Entonces, eso es lo mal llevado o lo bien llevado. Me ha no, 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 pasado. no. Ahí me diste el pie. Gracias. Ojo. El juzgado, bueno, primero, ningún juez, nosotros el viernes tomamos 12 audiencias. Yo no puedo estar en 12 audiencias en 6 horas. No puedo. Ningún juez, ningún secretario puede estar en todas las audiencias de todo el juzgado, las presenciales, por ejemplo, imposible. Pues se toman al unísono. El personal está calificado, doy el ejemplo en mi juzgado, nosotros somos 12 mujeres y un varón que está interino, con hijitos en edad escolar, chiquititos, 12 mujeres. Muchas, casi todas, profesionales con título de posgrado, especialistas en Derecho del Trabajo. Incluso profesoras universitarias, en el caso de la secretaria nueva que tenemos. Es decir, que todo el personal, menos de este juzgado que tengo ahora, pero en otros también, es personal muy capacitado. El tema no es ese, que por ahí no se entiende que no están negociando con nosotros, están negociando con la otra parte. Lo que hace el juzgado es intermediar y encuadrar un poco los planteos según lo que ve en el expediente. Yo creo que, más allá de lo que le diga el audiencista, le toca al peor de los audiencitas, que creo que yo lo conocí. Le toca al peor de los audiencitas, ese, que usted se está imaginando puede ser ríe. El peor de los audiencitas. Y le vienen con una cosa así. Usted simplemente le dice, no, no estoy de acuerdo, y intenta tomar contacto directo con la otra parte. No es que el bien llevado dependa exclusivamente del tribunal. Muchas veces los abogados se presentan, yo hago así porque ahora estoy tomando por Zoom, muchas veces los abogados se presentan en las conciliaciones queriendo pelear conmigo.
y me hablan de derecho, y me hablan de un sufrimiento, y el otro me habla de la teoría del esfuerzo compartido. Y digo, no, yo tengo esto, de derecho no puedo hablar demasiado. No, pero Y de ahí los voy hechos sí, mire, la encaminando la antigüedad. cuestión, pero no pelearse con el tribunal, pues en realidad lo que está haciendo la gente, en mi caso mi secretaria privada, la secretaria y yo participamos en las audiencias de otras personas. Lo que estamos haciendo es tratando de amigar a las partes. Si alguno de ustedes ha tenido alguna audiencia conmigo o con la SECRE, a veces el juzgado pone una pauta de mínima antes de empezar la negociación, especialmente cuando el expediente está por terminarse. Viene el doctor que yo, por menos de esto, no voy a homologar, y lo paso a alegar en la misma audiencia. Pero Bien. eso lo hacemos todo, casi todos los jueces del trabajo tienen muchísima cancha en la negociación, por eso te frené así como enojada, y no No, es algo que ustedes tienen que pelearse con nosotros. Puede ser que haya uno que ande mal, como hay no, pero tantos yo estoy abogados que hablando dicen de tonteras. de situaciones presenciales que me dicen, es mucho. Digo, ¿por qué es mucho? Digo yo. No es mucho. Si Y porque cada rubro de la demanda yo lo justifico, puede decirme, mire, tal vez sea que no sea suficiente para lo que ofrece la demandada, pero de ahí a decirme, no, es mucho. bueno, Son y cuestiones seguramente, comunicacionales también. y se voy a Y lo seguir otro tiene que ver peleando. con tener claro el expediente, ¿no? Antes de agarrar la audiencia, no decir, Ay, bueno, a ver la liquidación, bueno, ¿cuánto pide? No, a ver qué pasó acá. La pregunta es, ¿qué pasó acá? Primero. Entonces, si el juzgado tiene claro qué pasó acá, va a poder interceder para que la conciliación sea buena. en los juzgados laborales de capital, al menos los que yo conozco, y conozco casi todos, la gente está muy capacitada en temas de conciliación, y es raro que pero nunca me pondría a discutir con un empleado que por ahí le dices mucho, porque el análisis de contexto que se hace en una conciliación no siempre involucra los derechos que están en juego. El análisis de contexto tiene que ver con que las empresas quiebran, con que la gente se muere de hambre. A mí me obligaron, no sé si ojalá esté escuchando alguien del juzgado 33, a mí, entre los abogados, el trabajador, a homologar, porque estaba en situación de calle. Ahí, ¿qué me interesa? ¿Hacer justicia, sacar sentencias o resolver conflictos? Esa es una pregunta que me empecé a hacer hace tiempo. Yo nunca fui enemiga de las negociaciones, pero sí tenía, como todos los estereotipos, estas premisas que me habían dado estas dos grandes juezas, que había que sacar muchas sentencias y que no había que conciliar. Bueno, con el tiempo he aprendido que lo importante es resolver los conflictos. ¿De qué manera? Vemos. Tal vez la resolución más adecuada al ideal de justicia, al ideal de dar a cada uno el suyo, a lo que nos parece mejor, porque esto se expande en la sociedad. Yo le No es hago un solo caso. una observación no, una acotación, doctora. Estoy 100% de acuerdo con usted, pero tal vez no fui claro. ¿Sabe qué influye mucho en una conciliación? La presencia de la magistrada o magistrado o de un secretario. Porque, con todo respeto, con todos los empleados judiciales que conozco, de los cuales aprecio, con los que doy clase, los que veo todos los días o hablo todos los días en el grupo Facebook o por WhatsApp o lo que sea, ellos mismos van a coincidir en que, acuérdense la palabra que yo le dije, la chapa que tiene un juez o la autoridad o la presencia, lo que impone un juez o jueza en una audiencia es distinto. Es distinto porque, ¿qué está diciendo? Las partes están diciendo, ojo que si está la juez es porque el caso es importante, y si dice que lo pasa a alegar, lo va a pasar a alegar porque es la juez. Porque después pasa también en algún juzgado, dicen, bueno, esto continúa su curso, bueno, sigan las actuaciones según su estado. Y al freezer. Nada de alegato, Bueno, cada un mes pido un pronto despacho, algo para mostrarle a mi cliente que no me Nahuel, revoque el poder. Nahuel, habíamos quedado que no ibas a hablar mal de cómo trabajamos, la gente que trabajamos adentro. No lo está Yo cumpliendo. estoy, No lo está yo estoy, cumpliendo. ¿cómo que no? Si estoy felicitando a los que hacen las cosas bien. Estamos, no, todo, casi todos hacemos las cosas bien,
Es imposible para el juez, también si quieren que estén todas las audiencias, quiere que sentencia, quiere que me dediquen de la cautelar, No, a ver. es Por imposible. suerte todo lo que digo, por suerte todo lo que digo está grabado y hay videos enteros diciendo que reconocemos el esfuerzo, que sabemos, sobre todo en los momentos más duros, que jueces y secretarios estuvieron sobrecargados con un montón de tareas, y trabajando sábado y domingo, y lo hemos reconocido y está grabado. Así que, no, Sí, está claro, no, está claro. y ojo, te falta, hay gente, bueno, en mi grupo todos, pero las Mm, prosecretarias, que te tome una audiencia, cualquiera de las chicas que hace proyectos. Yo tengo 2 secretarias privadas con sí. distintos alcances, que trabajan, que te tome una audiencia José o Anita, a ver si la podés chicanear No, con el no, que después las contenido, veo y con el cuando vuelva a la contenido presencialidad me van a del decir de todo. expediente. Yo digo que Leen el expediente todas y cuando te tocan las chicas te matan. una audiencia. Se Ahí cortó. justo se cortó en la parte más linda. A ver, Ah, ahí está, ¿me sí, ves? ahí está. A ver si estamos volviendo. Yo vos Sí, te sí, sí, veo. sí. Sí, estábamos diciendo que sus secretarias privadas leen el expediente, ahí llegamos. Sí. Todos los audienciistas leen algo. A veces no les da el tiempo porque llegamos a un momento que teníamos 5 audiencias por despacho en algunos lugares. 5 audiencias por despacho no llegaban a tiempo a leer bien el expediente, pero piden auxilio. Entonces, muchas veces, que esto pasa en todos los juzgados, le pasa, si está acá Roxana, le pasa a Marta, le pasa a Patricia, cuando están en un caso particular que amerita que tome intervención, incluso las prosecretarias, mis 2 prosecretarias son abogadas que tienen muchos años de antigüedad, muchos años de matrícula y muchos años de cancha, y así hay un montón de gente en el fuero que también son abogados, pero han decidido trabajar adentro. Sandra tiene más años de profesión que vos, Nahuel. Así que conoce y ha pasado No, agua. bueno. A Así ver, que yo no, ese juzgado lo no me conozco bien. disminuyas a mis chicas. No, Bueno, no ponga en mí, doctora, palabra que yo no dije, menos con algunas que conozco de que me tomaban las primeras audiencias de testigos de la sala con Cititech, que era compañera de Granati con Cititech, fue en el 54 y lo gané también. Así que no, no puedo decir eso. Yo lo que digo es que cuando dicen está la juez y la demandada se agarra a la silla, sí, está la juez. Es distinto, es distinto. Por lo menos que aparezca 2, 3 minutos y diga, está la juez. es Está la verdad. juez. Sí, sí, Eso sí. A veces cambia. me dejan, y lo denuncio acá, a veces algún audiencista me deja en la gatera, en sala de espera, y no me hace entrar porque lo cerró antes de que yo entre. Y Bueno, no mejor me todavía. admiten el Zoom. No, miro así a ver si está la persona y ya queda grabado. Bueno, mi pregunta final era esa, ¿qué tipo de justicia queremos? Porque les te decía, estamos todos en un replanteo crítico y para mí muy profundo, al menos desde donde yo lo veo, de la justicia en general, del proceso y de la forma en que nos relacionamos, en la forma en la que llevamos adelante, y ahora con el expediente digital, creo que es más profundo aún, por eso yo invito a las chicas siempre a reunirnos, chicas y chicos, a los jueces estoy hablando, a los jueces nacionales del trabajo, a reunirnos para ver si podemos debatir ideas y hacer sugerencias, porque veo que los abogados se están volviendo locos. Cada juez hace lo que puede, lo que sabe, lo que le dan las herramientas y, y lo que pasa en la infraestructura que tiene. Hay juzgados donde no todas las personas aportaron todos sus elementos técnicos, no es mi Sí, caso. sí. Estamos al Celular, tanto. compramos las cámaras y demás, así que todo estamos así, hicimos durante todo este tiempo lo mejor que pudimos, todo cuando lo mejor que pudimos cada uno. Pero creo que es el momento de empezar a hacer un replanteo sistémico, ordenado, para que también ustedes, los abogados que litigan, han dado muy buenas recomendaciones. Entonces es muy importante, muy buenas ideas. Es muy importante que esos intercambios. Excelente, doctora. Nosotros hicimos, por ejemplo, un instructivo
que lo difundimos para cómo subir los escritos para que a usted le sea fácil derivarlos internamente. Lo vi. Bueno. Y uno sobre PDF. Claro, claro. Nosotros Gracias. lo viralizamos Gracias, Nahuel. por PDF, por nuestros medios. A ver, algo que es claro, que sé que ustedes tienen Zoom y hablan, lo principal para el letrado, pero más allá de cómo resuelve no sé qué, es la comunicación. Si nosotros tenemos un magistrado que está presente, ya nos quedamos, mire, tengo este tema, tengo esta demora, me pasa esto, pero sabemos que está, pero en el otro extremo, tener por ahí algún caso muy puntual que no responde el mail, no responde el teléfono, no proveen, no se puede hablar con nadie, ahí cuando entra el problema, ¿bien? O sea, más allá de que el juzgado esté bien o mal, yo recuerdo, por ejemplo, la doctora Enrique cuando asumió, hablo de 2 secretarios que se me viene a la mente ahora, o el doctor Juan Catardo puso un cartel, el secretario se encuentra a disposición para lo que necesiten. Nunca pondría, dijo, nunca eso, quien haya venido a mis despachos, pero en casi todos son despachos de puertas abiertas. Ustedes entran directamente, está la puerta abierta, ven la planta y arremeten. Claro, pero no eso hace está bueno falta porque poner hay otros ningún que cartel. no se le conoce la cara. Yo no digo que esté atendiendo todo el tiempo a todo el mundo, pero que en este contexto agilicen la vía de comunicación que la Cámara dijo que era el mail, y bueno, pongan una persona para eso, para que digan, a mí, por ejemplo, algún juzgado me dice, mire, le mandé confronte hace 5 días, es un oficio de embargo, es importante. Me dice, bueno, ya lo vimos, lo vamos a despachar. ¿Con qué nos...? A ver, lo ideal sería que salga en 3 días, pero sabemos cómo están las cosas. Pero si ya me están contestando por mail, me quedo tranquilo. Y además ustedes se evitan que le meta un pronto despacho o cualquier otra cosa. No es tan difícil. O sea, es un tema comunicacional. Y ni hablar, bueno, esto de la inmediación, porque también puede ser, ¿cuál es el criterio? ¿Qué sé yo? Ahora, bueno, sacaron la resolución para los oficios van a ser de esta manera, la apertura a prueba de esta manera. Tantas cosas se pueden simplificar con cuestiones de comunicación. Bueno, nosotros de nuestro lado también admitimos, yo les digo, lo hablamos el otro día con el doctor Corach, no metamos un pronto despacho a los 2 días. Si es un giro, bueno, llamemos por teléfono 40 veces, pero si es una crédito oficio, no metamos un pronto despacho a los 2 días porque no tiene sentido. Yo particularmente, se lo he dicho a varios magistrados, sí meto un pronto despacho una vez por mes cuando me lo frena el alegato o la sentencia, porque me ha pasado que algún colega que no entiende cómo funciona el fuero o que lo hizo de mala fe, que me dice, doctor, usted no hizo nada en 2 meses. Le digo, ¿y usted conoce la realidad del fuero? Hasta un amparo metimos por la crisis del fuero. Entonces, a partir de ahí, una vez por mes, yo meto un pronto despacho y se lo mando a mi cliente diciéndole, mire, estamos pidiendo que avance. Pero de esa forma no me puede decir que yo tengo inactividad, porque lo que no se tienen que olvidar es que nosotros somos mandatarios, estamos obligados legalmente a impulsar el expediente. No podemos quedarnos de brazos cruzados 6 meses hasta esperar que pase a alegar o hasta esperar que se pase a sentencia o que se dicte. Tenemos que meter, pero una vez por mes, no a los 3 días porque eso satura el sistema. ¿Bien? O sea, y esas son las cosas que nosotros transmitimos, y tal vez en cuestiones más graves, que yo he dicho, por ejemplo, mire, yo tuve que actuar de esta forma porque si no iba a incurrir yo en responsabilidad profesional. Cuando, por ejemplo, vemos que no se vulnera el principio de preclusión en la prueba y demás, ¿no? Es para hablarlo más largo. En definitiva, la charla de hoy, acá nos dice Roxana. Bueno, primero estaba Clarisa de Arce, la secretaria de la asociación, hablando del doctor Corach y la inmediación, que lo ponderó como algo importante. Y Roxana Enríquez, Clarisa, la secretaria de la asociación, Clarisa de Arce. Y Roxana Enríquez pone, el juez puede trabajar para componer los conflictos, la conciliación es una herramienta poderosa de transformación. Excelente. Sí, La charla de hoy, estamos en 1 hora 36, récord, y sobre todo tuvo récord de participación. Se enganchó la gente de todos lados. Tenemos en 1 hora y media todavía como 80 personas en línea. Han pasado más porque algunas se conectan y se desconectan. Yo estoy sumamente agradecido, doctora, por su buena predisposición, además de las herramientas valiosas que nos dio sobre el tema de hoy, que además nos derivamos por las ramas para distintos lados, pero sobre solidaridad han quedado cosas muy claras. Y bueno, le agradecemos en nombre de AFTE y de la Asociación Abogado del Fuero haber estado aquí con nosotros, doctora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a la asociación y a todos los que están ahí escuchando estas alcahueterías, que bueno, espero hayan sido útiles y sigamos charlando, pero sin pelearnos. Sí, jamás.
Jamás. Voy a tratar de estar en más de 4 audiencias por día. Va a ser difícil, pero lo voy No, a pero intentar. usted se lo tomó Solamente personal. para mirarte, a ver si estás vos. Cualquiera de. Bueno, Perfecto, perfecto. Pero muchas yo ya le gracias. dije que había sido elogiada por una audiencia más temprano que lo dijo en un grupo de chat de abogados que su presencia fue valedera para la audiencia. Y paso un chivo. La idea de colgarlos, de publicar los saldos y de hacer saber que se hizo la transferencia fue de una empleada del juzgado. No fue mía. Eso también lo eh, reconocimos. Ahí está, y vio que lo pusimos como ejemplo a su juzgado, ahora me acordé, sí. que Pero dice, me nombraron a mí y la idea fue de la prosecretaria y de Paola Ralde. Y bueno, todo lo que van aportando para mejorar empleados, abogados, quien sea, y eso lo después analizamos. lo puso el 65, donde están la doctora Cruz de Voto y Adrián Di Vela, y Roxana Enrique el 23. Sería bueno que en los Zoom también lo digan eso, porque ahí está la otra incertidumbre. ¿Se hizo, no se hizo? ¿Cómo me entero? Porque yo antes me iba con el cartular en la mano, contento al banco, pero ahora no está más. El Entonces ponga, cartular. claro, hay que El hablar con propiedad. cartular, El cartular. él habla, y yo soy su señoría. Bueno, cambiemos todo eso, empecemos a hablar más sencillo, a trabajar Bueno, más corto, más claro y más sencillo. ahí está Muchas entonces. gracias. Difunda esa idea de publicar el saldo y que se hizo el giro en el DEC 100 y gol para todos, menos trabajo, más claridad, todos contentos y sigamos construyendo una justicia que sea sostenible y sustentable para que todos podamos ejercer y trabajar dignamente y lo más feliz posible. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta la próxima. Ahí está. Ahí está, bueno. Ahí se iba la doctora Andrea García Bior, la verdad que una charla espectacular, muchos agradecimientos, muy dinámica, participaron abogados, abogadas, jueces, juezas, secretarios y empleados del Fuero del Trabajo. Estas son las cosas que nos van a permitir desde el valor humano poder mejorar el fuero, ¿bien? Que tantos inconvenientes tiene por una diversidad de factores. La frase de siempre, primero agradecer al equipo, a los moderadores de AFTE, a Diego Calvo Suárez, Clarisa de Arce, Patricia Trota, y apareció Matías Lieberfren también de la asociación, a mis hermanos Álvaro y Delfín Altieri, y las 4 frases de cierre. La primera, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. La segunda, acá, podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. La tercera es que, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Y por último, que Dios nos bendiga a todos y a todas. Mi nombre es Nahuel Altieri. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020. Esto fue AFTE en vivo. Los y las quiero. Nos vemos la próxima. Besos y abrazos. Chao.